gloria y grandeza de Cristo como sacerdote. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta hora te pedimos, Padre, que nos des de tu alimento para que nos fortalezca, Señor. Mis hermanos y yo queremos escucharte a ti, Señor. Queremos escucharte, que tú hables a nuestro corazón, que tú fortalezcas nuestra fe y que nos muestres las grandes maravillas de Cristo en nuestro corazón. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos que este mensaje sea de fortaleza y que lleve el mensaje del Evangelio a quienes lo necesitan, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el propósito más importante de esta carta era demostrar el cambio bueno, el cambio de algo bueno por el cambio a algo mejor, a algo más excelso, a algo más maravilloso, a algo más perfecto, a algo más anhelado, porque era el cumplimiento de la promesa de Dios para su pueblo, de la promesa de Dios para Abraham, cuando le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Era el cumplimiento y era el cambio de lo terrenal por lo celestial. Y aquí el autor iba a mostrar en esta carta la supremacía y la grandeza de Cristo sobre todo lo conocido hasta ese momento. Un nuevo y mejor pacto en sustitución del antiguo pacto. Era una carta dirigida al pueblo judío que en esos momentos vacilaba un poco en la fe, estaba teniendo una presión tremenda por parte del judaísmo arraigado, había persecución, también en algunas partes ya estaban esperando la segunda venida, ya habían pasado más de 60 años y decía, ¿qué está pasando, no? Entonces, la gente a veces en ese momento comenzaba a flaquear, comenzaba a preguntarse, ¿realmente habremos tomado la decisión correcta? Como a veces nos pasa hoy en día. De repente he escuchado yo personas y a veces en algunos momentos el Señor te ilumina, te empieza a transformar, te cambia la vida y de repente empiezan a pasar cosas malas y dices, ah, caray, a lo mejor me iba mejor de la otra manera, pero no, sabemos que Cristo nos cambia para mejorar. Sabemos que Cristo nos cambia para ese propósito que Él ya tenía para nosotros destinados desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en estos momentos, en este tiempo, el autor de la carta estaba preocupado por estas situaciones que se estaban presentando dentro del pueblo judío, en donde necesitaban los creyentes mantenerse firmes en la fe. Y empieza, bueno, pues a demostrar la supremacía de Cristo sobre el antiguo pacto, la supremacía de Cristo sobre personas como Abraham, sobre personas como Moisés, sobre personas como los profetas. Empieza a mostrar la supremacía de Cristo sobre los ángeles. Empieza a mostrar la supremacía y la superioridad, la excelsitud y lo maravilloso del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio levítico que en ese momento pues todavía estaba, ¿sí? Entonces, el punto culminante precisamente de esta epístola es la presentación de esa grandeza del ministerio de Cristo como sumo sacerdote. Hay que recordar que ese sacerdocio levítico que existía, pues estaba muy arraigado, llevaba más de 1400 años dentro del pueblo judío, era muy difícil. Recordamos las parábolas de Cristo cuando habla acerca del vino y de los odres viejos y del vino nuevo y los odres nuevos. Era una situación verdaderamente complicada, ¿sí? Entonces, pues la primera mención que hace del sacerdocio de Cristo en esta carta está en el
capítulo 2, versículo 17, donde dice, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel y sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ahí empieza la explicación del sacerdocio. Hay otro par de menciones más en el capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículos 14 y 15, y en el mismísimo capítulo 5, versículo 10 dice, fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí es donde comienza, interrumpe un poco por algunas exhortaciones y de ahí nos vamos al capítulo 7, que es el tema que nos ocupa, donde viene a mostrar la excelsitud y lo maravilloso. Entonces, en sus Biblias, vamos a leer este capítulo. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, primeramente, Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Este sacerdote, sí, su nombre significaba Rey de Justicia y Salem, esto es, Rey de Paz. Son términos que este rey, pues, en su semejanza con Cristo, en su nombre tenían los significados, pero Cristo los tiene en sus atributos. Cristo los tiene en su persona. Lo de el nombre del rey era lo que significaba su nombre, el nombre del sacerdote, pero Cristo es su esencia, es rey de justicia, es su esencia, es rey de paz. ¿Sí? Sigue diciendo el versículo 3, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí en este versículo 3 no significa literalmente que este sacerdote no tenía ni padre, ni madre, ni genealogía, sino simplemente significa en la semejanza que como en la escritura no se menciona, ¿sí? Es semejante a que, bueno, Dios en su eternidad no tiene padre, ni madre, ni genealogía, ¿sí? Entonces, por eso es que comenta, vino a ser semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre. Versículo 4 dice, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín, ¿sí? Reconociendo a Abraham de quién se trataba, porque ciertamente los de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, porque aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Eso lo vemos en todas las escrituras. He aquí ciertamente, dice el versículo 8, reciben los diezmos los hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque precisamente bajo el sacerdocio levítico el pueblo recibe la ley, ¿qué necesidad habría entonces de que se levantase un nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec y de que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también
cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, como es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hay que recordar que el sacerdocio levítico era por mandamiento de Dios. ¿Sí? En este versículo 17 dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre. Aquí está, es un término muy importante que al rato vamos a ver. Sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Esta mejor esperanza que menciona este versículo 19 es nuestro Señor Jesucristo, esperanza de vida eterna, esperanza de perdón de pecados, esperanza de que Él nos va a llevar a la presencia del Padre. Versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento. Esta es una parte esencial en nuestras vidas, ¿sí? Dice, porque los otros ciertamente sin juramentos fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este juramento lo hizo Dios al instituir a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. ¿Sí? Me recuerda las Escrituras cuando dice, y no encontrando otro mayor, juró por sí mismo. ¿Sí? Y el juramento que hace Dios siempre lo va a cumplir. Esas promesas que tenemos de parte de Dios, siempre las va a cumplir en nosotros y en nuestras vidas. ¿Sí? Nadie nos va a poder arrebatar de su mano jamás. Versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho un fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Eran uno y otro, generación, generación, generación. Dice, más este, es decir, Jesucristo, en cuanto permanece para siempre, volvemos a escuchar otra vez este término, permanece para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no cambia, un sacerdocio que siempre está intercediendo por nosotros delante del Padre. Dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta parte es muy importante. Esta parte nos recuerda, ¿sí?, que hay esperanza en la salvación, aún todavía. Si existe alguien aquí que no haya escuchado el Evangelio, pues es importante que recuerde esto. Está Jesús y nos puede salvar perpetuamente. Si en esta hora entra el Espíritu Santo en ese cuerpo que necesita ser vivificado y reconocer en Cristo la persona que es la única que nos puede acercar al Padre. Versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este es un principio que pues difícilmente me puede caber en la cabeza. Hecho más sublime que los cielos. Versículo 27 dice que no tiene necesidad cada día
como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, ¿sí? Esta santidad de Cristo, en donde Él no tenía pecado, ¿sí? Y sin embargo, por nosotros fue hecho pecado. Por ti, por mí. ¿Sí? Y dice, y luego los antiguos sacerdotes hacían sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Sin embargo, Cristo esto lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Este es el capítulo 7, termina en este versículo 28, y entonces el autor comienza a ver toda esa presión que existía en el judaísmo completamente arraigado, ¿sí? Estas personas del judaísmo, al compararse con los cristianos, decían, bueno, pues nosotros tenemos de herencia a los profetas, nosotros tenemos el ministerio de los ángeles que hablan en la historia de nuestro pueblo de Israel, nosotros tenemos el sacerdocio arónico establecido por Dios, tenemos el pacto de la ley dada precisamente por Dios, tenemos el mobiliario del santuario, el velo que separa el lugar santísimo, tenemos los servicios del santuario. Entre ellos tenemos el servicio, el ritual de Yom Kippur, es el día más importante del calendario judío, que era el día de la expiación. Y le preguntaban a los cristianos, ¿y ustedes qué tienen? ¿Un aposento? ¿Unos panes? ¿Un poco de vino? Y eso es todo, ¿sí? Aparte de ello, ¿sí? Había otros peligros y consecuencias de abandonar el judaísmo. La persona podía ser desheredada de la familia. Si la familia era con cuestiones judaicas, al momento de encontrarse una persona creyente de Cristo, ¿sí? Era excluida de la familia. ¿Qué decía nuestro Señor? Yo no he venido a traer paz sino espada. Los enemigos serán los de su propia casa. ¿Por qué? Porque ese cambio que hacía Cristo en el corazón de las personas causaba irritación en los que estaban arraigados en las obras, ¿sí? Inclusive también podían ser excomulgados de la congregación de Israel. Recordemos en el Evangelio de Juan, capítulo 9, cuando sana a un ciego y los sumos sacerdotes interrogan al ciego y después van e interrogan a los papás. Y los papás, con ese temor de que eran expulsados, no querían decir nada. Dice la Escritura, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Le preguntan y lo intentan acosar, pero él no, él está firme en su creencia y termina siendo expulsado. Termina siendo expulsado de la congregación. A veces también creemos, pues si las circunstancias así estaban, si alguien tenía un trabajo, un jornalero, pues, también podía ser despedido si era con diferentes creencias, ¿sí? Les confiscaban sus bienes, ¿sí? Y eran, aparte, encarcelados, torturados, escarnecidos y martirizados. Recordemos lo que, pues era la profesión que tenía el apóstol Pablo antes de ser convertido por el Señor. Y la única manera en ese tiempo era negar a Cristo para poder librarse de todo lo malo que les podían hacer y volverse al judaísmo. Era muy preocupante esa acción, ¿sí? Era muy preocupante esa situación que estaba sucediendo. Y entonces el autor de esta carta necesitaba mostrar, ¿sí? Y demostrar que en Cristo tenemos algo más grande, algo mejor, algo más maravilloso, algo más excelso que lo que teníamos, ¿sí? Al principio de esta carta, el autor ya había demostrado la superioridad de Cristo como hijo de Dios, por encima de las personas, por encima de los profetas, por encima de los ángeles. Ahora en esta parte de la epístola iba a demostrar la supremacía
la excelsitud, lo maravilloso del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio levítico. En este capítulo, Melquisedec, como vimos, es presentado como un prototipo de Cristo por las semejanzas. El sacerdocio de Cristo abroga el sacerdocio levítico, y aún la misma ley, por tratarse de un nuevo pacto. Hay que recordar que en la última cena, Cristo dijo, esta es la sangre derramada por el nuevo pacto, ¿sí? Y ese nuevo pacto en el sacerdocio de Cristo tiene dos características principales que vimos en esta carta, ¿sí? El sacerdocio de Cristo tiene estas dos características principales: inmutabilidad y perpetuidad, que son importantísimas y que muestran por sí solas la superioridad del ministerio de Cristo. En comparación con el sacerdocio levítico, ¿sí? Vamos a poner un contexto en la vida del pueblo de Israel. En la vida del pueblo de Israel había tres oficios importantísimos: el oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio del rey. En el caso del oficio del profeta, comunicaba el mensaje de Dios al pueblo. Dios agarraba a una persona según a él le placía y le decía, a ver, tú deja de hacer lo que estás haciendo y le vas a decir al pueblo lo que está pasando, porque ellos no veían. Normalmente se levantaba el profeta y era para traer juicio cuando empezaban las desviaciones. Creo que tomó a Amós de donde estaba arando y le dijo, deja de hacer lo que estás haciendo y ve y comunica. Y así sucesivamente. A Jonás, ve y predica para allá, para Nínive. Entonces, ese era el oficio del profeta. Y el sacerdote ofrecía los sacrificios, las oraciones y las alabanzas a Dios de parte o en nombre del pueblo. Y el rey gobernaba al pueblo como representante de Dios. ¿Sí? Escuchamos cuando leemos ahí la escritura, como dicen en algunos reinados, ¿verdad? Y cómo se murió el rey y les sustituyó su hijo, el cual siguió el camino del Señor o el cual se desvió del Señor. Entonces era un representante que hacía bien las cosas o las hacía mal, pues no dejaba de cumplir esa función de buena o mala manera. Sin embargo, bueno, en el corazón del judaísmo era precisamente el oficio del sacerdocio. Y vemos cómo Cristo cumple estos tres oficios de manera perfecta, de manera sublime, ¿sí? Otra vez vemos cómo lo bueno es sustituido por lo mejor. Lo bueno es sustituido por la grandeza y maravillosidad de Cristo. Como profeta vino y nos reveló al Dios, nos reveló al Padre y nos dio a conocer los grandes misterios de la palabra de Dios. Recordemos cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice Cristo a Felipe, tanto tiempo he estado contigo y aún no te das cuenta. ¿Sí? Jesucristo cumple su labor de profeta, nos enseña a conocer más al Padre, todo lo que hablan, esos grandes tesoros del Evangelio, cómo conocemos más profundamente el corazón del Padre. Y a eso vino Jesucristo, ¿sí? Y después de cumplir esa obra de profeta, ¿sí? Vino a cumplir también su oficio como sacerdote, ofreciéndose como un sacrificio a Dios, un sacrificio perfecto a nuestro favor. Fue el sacrificio y fue el sacerdote que ofreció el sacrificio para que fuera posible nuestra reconciliación con Dios. Porque recordemos que aún siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo.
Y si pasó todo esto, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos salvos por reconocer que Cristo es el que derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados. Seremos salvos por reconocer su obra. Seremos salvos por reconocer su resurrección. Seremos salvos por reconocer que su Padre satisfizo su justicia con la muerte de su Hijo, de tal manera que lo levanta de los muertos y lo sienta a su diestra para estar intercediendo por ti y por mí. Y como Rey, la función de Cristo es gobernar a la iglesia y al universo. Eso es lo que nos dice la Escritura. Cristo como sacerdote ha atravesado los cielos y se ha presentado delante del Dios Padre en favor nuestro. Y este único sacrificio, como fue su vida, acaba para siempre con la necesidad de otros sacrificios. Esos otros sacrificios hablan cuando las personas quieren hacer un sacrificio buscando su redención. No es por ahí. Sí hay que hacer otros sacrificios, los vamos a ver. Sí hay que ofrecer otros sacrificios, los vamos a ver. Pero el sacrificio relacionado con la redención de tu vida, por el rescate de tu alma, solamente lo podemos encontrar en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No hay ningún otro. No hay ninguna otra obra. No hay nada que la gente pueda hacer que reconocer ese sacrificio de Él, lo tomo yo como sustituto a Cristo por mí en la cruz del Calvario, y ese es el único sacrificio. No hay necesidad de otros. ¿Sí? Los sacerdotes levíticos entraban en la presencia de Dios en determinadas fechas en favor del pueblo. Sin embargo, Cristo, como sumo sacerdote, nos lleva continuamente a la presencia de Dios. Continuamente estamos tan cerca de Dios como un gracias, Padre. Estamos tan cerca de Dios como un sálvame, como dijo Pedro. Estamos tan cerca de Dios como un perdóname, como lo decía el publicano que estaba orando en el templo y no se sentía capaz ni siquiera de levantar la mirada. Corazón contrito y humillado delante del Señor. Ese corazón que Dios en su voluntad y en su gracia cambia. Ese corazón de piedra se va transformando y nosotros sentimos como el Espíritu Santo va haciendo esa obra milagrosa dentro de nosotros y buscamos a personas para hablarles de esas maravillas que Cristo ha hecho en nuestras vidas, de esas maravillas que han cambiado nuestro llanto en felicidad, esas maravillas que nos dan la paz. ¿Sí? Y vaya que si esto es alentador, de tal manera que no necesitamos un templo como el de Jerusalén. Dice la Escritura, ve y enciérrate en tu cuarto, y en lo secreto de tu cuarto, ora a tu Padre. Y tu Padre que conoce tu corazón, te va a recompensar. ¿Sí? Tenemos una firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor nuestro, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre. Tenemos el privilegio más grande que el que tuvieron los creyentes del Antiguo Testamento. Dice la Escritura, muchos esperaron ver lo que ustedes están viendo. Muchos esperaron este momento. Recordemos cuando llevan a Cristo al templo a presentarlo y ahí están dos personas, ahorita se me escapa el nombre del primero, se me lo sopla, que levanta al niño y le dice, ya puedo morir tranquilo, he visto, Simeón, algo así. He visto ya la salvación del pueblo de Israel, también la sacerdotisa los bendice, gente esperando, ¿sí? Gente que había estado esperando ese momento. Muchos desearon ver esto. Bueno, nosotros a través de esta escritura viva que salta de la Biblia,
cuando ya es cambiado nuestro corazón y nos dice, este es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Cuando veíamos que la semana pasada nos decía José Luis, consumado es. Ese consumado es en su obra redentora, ¿sí? Es cuando el velo del templo que cerraba el lugar santísimo y separaba la presencia de Dios del resto de las personas, se rasgó de arriba abajo, nos dice la Escritura, indicando de manera simbólica que el camino de acceso a Dios había quedado abierto mediante la muerte de Cristo. Consumado es, Padre. He abierto ese camino. Ese camino que nos acerca a nosotros, pecadores, delante de Dios, ¿sí? Tenemos, gracias a Cristo, esa libertad para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo. Camino nuevo, camino vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Así que yo los invito, hermanos, a que nos acerquemos con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con el agua pura, el agua viva, el agua de Cristo, que hace que nuestra sed por fin se vea saciada, que hace que nuestra sed esté cada día tomando ese alimento, esa agua de la Escritura, ¿sí? Y en cuanto a la intercesión en el sacerdocio de Cristo, ¿sí? Comparado con el levítico, también Cristo lo cumple de una mejor manera y maravillosa, porque dice la Escritura, y puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, a los que por Él en algún momento nos acercamos a Dios. Tú que tienes algunas dudas, tú que estás vacilante, sí, en esta hora rogamos al Espíritu de Dios que pueda llegar a tu corazón y traerte ese convencimiento de quién es Cristo. Cristo es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Estos conceptos no nos están hablando de algo. Estos conceptos nos están hablando de alguien. La verdad, el camino no es algo. El camino es alguien. El camino es Cristo. Sí. La verdad no es algo. La verdad es alguien. Ese alguien es Cristo. La vida no es algo. La vida es alguien. Ese alguien es Cristo. De tal manera que ruega al Padre para que en su misericordia, en su gracia, Cristo entre en tu corazón y en tu corazón tendrás el camino, la verdad y la vida. Sí. Y bueno, pues Él está perpetuamente, ¿sí? Intercediendo por nosotros. Es decir, a una hora, en este momento, estando tú y yo aquí, exaltando su nombre, Él está allá en los cielos. Él está allá en los cielos, delante del Padre, rogando por ti y por mí, por ese problema que tú tienes ahora, por esa aflicción que tienes que parece que no te da tregua, por esas heridas que tú crees que nunca van a sanar. Él está ahorita allá. Él está ahorita allá. Sí. En este momento a veces algunos nos sentimos zarandeados como el trigo, pero ahorita Él está allá, rogándole al Padre que nuestra fe no falte. ¿Sí? Y nunca seremos, dice la Escritura, arrebatados de su mano. Jesús está continuamente en la presencia del Padre, llevando esas peticiones específicas a nuestro favor, a tu favor, a mi favor. Dice la Escritura, porque a veces ni siquiera podemos pedir como conviene.
A veces reflexionaba ayer en esta parte, decía, mi chiquilla le decía, a veces me da miedo cuando alguien me dice que Dios cumpla todas las peticiones de tu corazón. Me da miedo porque la mayoría de las peticiones de mi corazón pueden ser egoístas. La mayoría de las peticiones de mi corazón pueden separarme de Dios. Nosotros debemos pedir como pedía Pablo, que nuestro corazón sea lleno del conocimiento de su voluntad. Sí. Aun y cuando la Biblia nos dice que Dios cuida de todas nuestras necesidades, sin embargo, a Dios le ha placido en su relación con su iglesia actuar de manera como respuesta a la oración, porque de esa manera Él es glorificado mediante la fe que se muestra en la oración, mediante la fe que mostramos. Dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que creamos en Él y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? En esa fe, sí, Él es glorificado. ¿Qué dijo Pedro? He estado pescando toda la noche, Señor, pero porque tú lo dices, lo voy a hacer. Hay que ser sumisos, sometidos a la voluntad de Dios, a la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, pidiéndole fortaleza en los momentos de tentación, pidiéndole dominio propio en los momentos de tomar decisiones entre pecar o no pecar, porque ya nos distinguimos claramente como cristianos a veces, la mayoría del tiempo, qué es lo bueno y qué es lo malo, ese discernimiento, ¿sí? Entonces hay que tener eso siempre presente, Señor, ¿sí? Y como esos ejemplos de intercesión hay muchos en las Escrituras. Por tanto, como dice la Escritura, Jesús es la única persona en todo el universo que puede, por la eternidad, ser sumo sacerdote celestial, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, exaltado para siempre sobre los cielos de la manera más sublime. ¿Sí? En el caso también de esta intercesión, pues decía un pastor, lo voy a leer, dice, es un pensamiento consolador para nosotros saber que Cristo está orando por nosotros, nuestras necesidades, inclusive cuando somos negligentes en nuestra vida de oración, que está presentando al Padre aquellas necesidades espirituales que no estaban presentes en nuestra mente al momento de hacer nuestras oraciones, que obra por nuestra protección en contra de peligros, inclusive de los que no estamos conscientes, y de enemigos que nos amenazan aun cuando nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Está orando porque nuestra fe se mantenga, y está orando para que ya al final de todo esto, en su segunda venida, salgamos vencedores. ¿Tú crees que el Padre no le va a hacer caso? ¿Tú crees que el Padre no le va a cumplir a Él? Que Él le cumplió al Padre. Sí. Debemos aguardar su voluntad, sus tiempos, clamar por su misericordia, ¿sí? Y estar seguros que en Cristo estamos completos. ¿Sí? Y en esta aplicación para nuestra vida de hoy, para nosotros, hoy en nuestros días, ¿sí? Es que ya una vez que Cristo ha entrado en nuestro corazón, ya una vez que estamos siendo transformados, dice la Escritura, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Bueno, pues hay que ser imitador de Él, hay que ser imitador de Él. Y como imitadores de Él tenemos que cumplir
esas funciones, ¿sí? Tenemos que cumplir esas funciones, profetas, sacerdotes y reyes. Eso es algo establecido por Dios para vivir en plenitud nuestra comunión con Él. Nosotros, como cristianos, de manera subordinada, cumpliendo esta función, primero profética, es precisamente la proclamación del Evangelio al mundo, llevando a todas las personas esa palabra salvadora de Dios. Dice la Escritura, tú les das la palabra y dice, y Dios le pone la fe. Y esa palabra acompañada de fe es la que transforma el corazón de las personas. Esa palabra acompañada, esa palabra que nosotros decimos, el sembrador no es nada, el que siembra no es nada, el que riega no es nada. Es Dios el que da el crecimiento. Es Dios el que le pone la fe a lo que tú dices. Tú estás obligado a decir la palabra. Tú estás obligado a predicar el evangelio. Dice la Escritura, ay de mí si no lo predico. Y Dios le pone la fe. Y Dios le pone la fe. Y la persona crece. Y nuestra fe crece y se fortalece. ¿Sí? En nuestro sacerdocio, dice el apóstol Pedro, que somos un real sacerdocio. Pues a mí todavía me sigue quedando muy grande, muy grande. Pero pues eso dice. Y nos invita a que seamos edificados en un templo espiritual para poder llegar a ser ese sacerdocio santo. Y aquí viene, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. ¿Sí? Esos sacrificios no son los que decíamos ahorita, sacrificios de redención. Redención es uno, es Cristo solamente. Estos otros sacrificios espirituales que Dios nos acepta por medio de Cristo, ¿sí? Cristo nos capacita para entrar al lugar santísimo delante del Padre, doblar rodilla en tu cuarto, doblar rodilla en los momentos de oración que teníamos en la congregación y que estamos rogando para que pronto se vuelvan a dar, ¿sí? Y encontrarnos continuamente en ese lugar santísimo y ofrecer sacrificios a Dios en la oración por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, de fruto de nuestros labios que confiesan su nombre, fruto de nuestros labios con esa fe renovada, puesta por el Espíritu Santo, para pedir a Dios, para agradecer a Dios, para derramar nuestro corazón delante de Dios, esperando su misericordia, dando gracias, confiados, ¿sí? Pablo, la madrugada, encarcelado, cantaba. No cabía en sí de gozo ese personaje, ¿sí? Y bueno, pues nosotros alentamos a los hermanos, sobre todo en estos tiempos que están siendo muy difíciles, económicamente, de salud, de aflicción, ¿sí? Está la oración. No nos olvidemos de la oración. No nos olvidemos de derramar nuestro corazón delante del Señor. No nos olvidemos de pedir por nuestros hermanos. No nos olvidemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, dice la Escritura. Sino fortaleceos todos en unidad en el Señor. Sino fortaleceos todos en un mismo cuerpo. Sino fortaleceos todos. ¿Sí? En el nombre de Cristo y poner nuestras necesidades delante de Dios. También, pues dice la Escritura que como sacerdotes hay que hacer el bien y compartir con otros lo que tenemos. También son sacrificios que agradan a Dios. Y finalmente, por inspiración divina, Pablo nos ruega que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. ¿Sí? En resumen, hermanos, se cambió lo bueno por lo mejor. Se cambió lo bueno por lo maravilloso. Se cambió lo bueno por la promesa cumplida, esperada por tanta gente desde la fundación
del mundo después de la caída. ¿Sí? La supremacía de Cristo sobre todo lo que el pueblo de Israel tenía en alta estima. No que fuera malo, pero era la sombra de lo que habría de venir. Es decir, Cristo. Cristo superior a los hombres. Cristo superior a los ángeles. Cristo superior a los sacerdotes. Cristo, Rey de reyes, Señor de señores, Príncipe de paz. Y nuestras funciones como convertidos, predicar el Evangelio. Y como sacerdotes, presentarnos delante de Dios con un corazón contrito, humillado, darle sacrificios de alabanza, darle sacrificios de buenas obras, ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y nuestra labor de intercesión en nuestras oraciones, poniendo siempre en primer lugar la persona de Dios, la persona de Cristo delante nuestro, y pedir por ebook, por nuestros pastores, por toda la iglesia, por los hermanos, por nuestra tierra. Y todo ello para cumplir el objetivo principal y más preciado de toda la Escritura: la gloria y alabanza de nuestro Dios, la exaltación a nuestro Dios Jehová. Amén, hermanos. Amén. Muchas gracias.